Como podemos observar en el estándar que tenemos aquí más arriba, en el estándar de aprendizaje, lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que hablar en Locke son de las ideas centrales del liberalismo político, o sea, de la filosofía política de Locke, ¿no? Vemos aquí liberalismo político. Su teoría política surge en un determinado contexto. Ese liberalismo político va a enfrentarse a la monarquía absoluta existente en su momento, que es de corte teológico, que se asienta en un derecho divino, no en un derecho natural, como va a proponer Locke, y que va a tener su legitimación en el origen divino del poder. Por lo tanto, Locke, yendo en contra de esta monarquía absoluta, va a necesitar fundamentar el Estado moderno frente al Estado medieval en la autoridad del monarca, como veremos en un contrato social, lo tenemos aquí, ¿vale? Que va a dar lugar a un Estado liberal, frente a un poder eclesiástico y al origen divino, aquí lo tenéis, del poder que sería el que tiene ese Estado absoluto, con un poder absoluto al que él se enfrenta. ¿Cómo surgiría? ¿Qué propone Locke para legitimar este nuevo Estado, esta nueva forma de convivencia que va a proponer? Pues esto, el contrato social, donde el Estado va a ser el resultado de un contrato, de un ponerse de acuerdo entre todos los habitantes, entre todos aquellos que conforman la sociedad, entre individuos libres, fijaros, para ver cómo se regula la convivencia. Él, frente a lo que sería un derecho divino, que era lo que teníamos aquí, ¿vale?, va a proponer la existencia de un derecho natural. Por eso se llama justnaturalismo a ese punto de partida de Locke, ¿vale? O sea que su punto de partida sería un justnaturalismo, del cual va a derivar la validez del derecho positivo, o sea, del derecho hecho por los humanos, puesto positivo viene de positum, puesto por los humanos, y que debe respetar los límites que el derecho natural va a marcar. Veremos entonces en esta diapositiva, que tiene en su parte derecha un texto y la explicación que podríamos dar a este texto muy brevemente, esquematizada en la parte izquierda, cómo lo que va a sostener es una posición justnaturalista, lo estamos viendo aquí arriba, que fue de lo que hablamos anteriormente, posición justnaturalista. Y esto lo vemos perfectamente en el texto. Vamos a leer las partes en negrita y veremos que para Locke el origen del poder político, ¿vale?, del Estado, aquí lo tenemos, va a ser la ley natural. Este Estado va a ser un Estado de libertad y un Estado de igualdad, donde el poder, que es sobre lo que él va a hablar, quién tiene el poder legítimo, ¿vale?, donde en este estado de poder, fijaros, ese poder precisamente y la jurisdicción sobre la que se va a aplicar ese poder van a ser recíprocos. Vamos a ver después por qué él entiende que van a ser recíprocos y qué va a implicar eso. En este estado de naturaleza del que hablamos y donde él considera que existen derechos y una básica organización social, por eso, frente a Hobbes, como tenemos aquí, el estado de naturaleza para Locke no es ni presocial, ni premoral, porque realmente para Locke existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ya que existen derechos, estos tres que vamos a ver a continuación, y una mínima, como decía antes, constitución social, ya que los humanos, en este estado de naturaleza hipotético, ¿no?, del que él parte para legitimar esa jurisdicción y ese poder recíproco, del cual va a surgir después el Estado a través del contrato, viven en familia, y ahí en esas pequeñas familias y en esas pequeñas agrupaciones de familias hay una autoridad. Entonces, se reconoce en ese pequeño agrupamiento de seres humanos que hay una ley natural,
una ley natural que reconoceremos en cuanto, lo veremos después en otro texto, en cuanto nos paremos un poquito a pensar, porque va a estar inscrita en nuestra razón, ¿vale? Que existen, como decíamos antes, y previos, anteriores a la sociedad civil, derechos naturales. Estos derechos naturales van a ser tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y puede resultar sorprendente que se coloque como un derecho fundamental, natural, por lo tanto básico, sobre el que se va a tener que levantar todo el andamiaje de derechos que vengan después positivos. Recordad que lo hablamos antes, el derecho a la propiedad. Decíamos antes que precisamente este pensamiento político de Locke se sitúa en un determinado contexto, y decíamos que era en contra, este contexto era el situarse en contra de la monarquía absoluta, pero también, lo agrego ahora, es situarse a favor del creciente capitalismo y de la clase burguesa, para la cual es fundamental la propiedad privada, el capital, y que se respete precisamente esta propiedad. Por eso se señala aquí a continuación que se observa con este derecho a la propiedad la defensa de valores ligados a la burguesía, ¿vale? Y fijaros, este derecho a la propiedad no va a nacer, y por lo tanto no se va a sostener a partir de que existan jueces, policías, un gobierno, sino que va a ser este derecho previo a la constitución de un Estado, de una judicatura, de un poder político, etcétera. Una vez que aclaramos esto, que es lo fundamental, tanto en el texto como en la parte teórica, ¿no?, de la explicación, de la posible explicación del texto, vamos a ver qué pasaba con esto de que en este estado de perfecta libertad y de igualdad, el poder y la jurisdicción son recíprocos. ¿Y qué significa todo esto? Van a ser recíprocos porque va a estar constituido, digamos, este estado de convivencia natural por criaturas, aquí lo tenéis, de la misma especie, que deberían, y rango, ¿no?, que deberían ser iguales entre sí. Ahora bien, ¿qué significa que haya, como nosotros vimos, unos derechos naturales? Si hay derechos, y todos y todas tenemos derechos, eso va a significar que no va a ser un estado donde cualquiera pueda hacer cualquier cosa, porque las otras personas tienen derechos, por lo tanto, tienen derecho a que no se violenten esos derechos naturales que tienen. Por lo tanto, no va a ser un estado de absoluta licencia donde cada uno pueda hacer lo que quiere. Por eso precisamente es que él dice que hay una ley natural. De ahí tenemos que él es un ius naturalista, hay una ley natural que gobierna este estado natural y que va a ser precisamente racional, que va a ser la razón, como yo les decía antes, con tal de que nosotros pensemos un poco en qué es lo que podemos o no podemos hacer según la racionalidad, con tal de que la consultemos. Veremos que nadie, precisamente porque todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, nadie puede perjudicar, nadie no se puede perjudicar a otra persona, ni en su vida, un derecho y salud, que se viene a ser el mismo, ni en su libertad, ni en sus posesiones. Entonces, la idea es que hay que explicar un poquito más el tema del derecho a la propiedad, porque les decía que resulta un poco llamativo el pensar que el derecho a la propiedad, una, que tú puedas tener posesiones, y dos, que tengas derecho a que nadie las toque, sea un derecho natural, y eso es lo que podemos ver aquí. Entonces, la idea es que, dado esto de aquí, ¿vale?, que salimos de un punto de partida donde todos somos iguales, la posesión de propiedades
pues sería no individual, sino que sería comunal. Ahí introduce una intervención divina diciendo que todas las cosas fueron dadas a todos por Dios, ¿no? Entonces, esto, el que todo se hace de todos, solamente incluiría, si lo razonamos, lo deducimos según Locke, el derecho de cada persona a apropiarse, mirar esto, individualmente. Esto es interesante porque el liberalismo lo que hace es defender derechos individuales, el derecho a apropiarse únicamente de aquello que tú puedas obtener mediante tu trabajo. Por lo tanto, se incluye el derecho a tener tanta propiedad como tengamos capacidad para obtener a partir de nuestro trabajo. Surge aquí un problema grande. ¿Cómo justificamos desde esta teoría la acumulación de capital, donde tú realmente no estás acumulando este capital con tu trabajo, sino con el trabajo que hacen otras personas? Esto surge precisamente a través de la creación de la moneda o por la creación de la moneda, del dinero, etcétera, ¿no? Que te lleva a ir más allá de la creación de riqueza con tu trabajo, que era lo que estaba planteando hace un momento. Esto realmente es el punto débil de la teoría político-económica de Locke, ¿no? Si os fijáis entonces, si seguimos con el texto anterior, nadie tiene el derecho, y por eso señala el texto que nadie debe dañar a otro en su vida, en su salud, en su libertad, en sus posesiones, y por tanto, como decíamos antes, compartiendo todos la misma comunidad, ¿vale?, de naturaleza, nadie puede estar subordinado a otro, ¿vale? Entonces, solo, fijaros, podrá dañar a otra persona en su integridad física, en su salud, en su vida. Incluso solo sería la única excepción, solo cuando se esté defendiendo a sí mismo o al resto de la humanidad. Sería la única excepción que habría en ese estado de libertad que es el estado de naturaleza, que acordaros, no es en absoluto un estado licencioso. Por lo tanto, nosotros tenemos frente a Hobbes y a Spinoza, que pensaba que no existían derechos naturales, o sea, que los derechos y la moral surgen con la sociedad civil y con el Estado, lo que piensa que tenemos, como acabamos de ver, derechos naturales, ¿vale?, que no surgen con el contrato social. A pesar de ello, nosotros podríamos pensar que nada surge entonces con el contrato social y que él no es contractualista. Nada parecido a esto. Locke es un contractualista porque piensa que llegado un momento hay que salir de este estado de naturaleza. Y hay que salir de este estado de naturaleza porque, a pesar de que teóricamente lo vemos muy bien, no tenemos a nadie que nos garantice de forma imparcial y con autoridad, es lo que tenéis aquí, ¿vale?, la defensa de estos derechos naturales que tenemos. No hay nadie que los haga efectivos, no hay nadie que los haga respetar. Y ahí es donde surge la teoría contractualista de Locke. Contractualismo se refiere siempre que encontréis esta palabra, a contrato, convenio, trato, etcétera, ¿no?, que se hace entre los individuos de un grupo para fijar algo con un para qué. En este caso es fijar unas reglas de surgimiento de una sociedad en este caso es para, concretamente, que, esto es muy importante, para que se defiendan los derechos naturales. Esto va a ser muy importante. Fijaros, todo esto es frente, como os decía en la primera diapositiva, frente a la teoría del origen divino del poder político, ¿vale?, que se da en las monarquías absolutas, etc. Entonces, todo lo que os dije antes, quiero decir con este etcétera. Ahora realmente el poder político está surgiendo a partir de los individuos, del pueblo que constituye esa sociedad.
De ahí que haya la necesidad, aquí lo tenéis, de instaurar un Estado, de originar un Estado político mediante lo que se llama contrato social, de ahí surge el nombre de contractualismo. Por lo tanto, no podéis olvidar que ese pensamiento político de Locke surge, de nuevo, lo repito, contra lo que sería el pensamiento del origen divino, o la justificación, la legitimación del origen divino del poder, y, fijaros, por otro lado, la legitimación de que el capital, que la propiedad es algo natural y que por lo tanto todos tenemos derecho a ver defendida ¿no? nuestra propiedad. Además de ello, y esto es un nuevo elemento que os quiero introducir, fijaros, hay una defensa en Locke por la tolerancia, ¿vale? Eso se puede ver clarísimamente en el texto que tiene Locke, un pequeñísimo opúsculo, ¿no? Que es la Carta sobre la Tolerancia, donde Locke va a señalar que ni la paz, ni la seguridad, ni la amistad común de tipo cívico, ¿no? que se pueda establecer en una sociedad va a poder darse mientras prevalezca la opinión, estoy leyendo el texto de aquí abajo, mientras prevalezca la opinión de que la religión, las creencias, puedan imponerse por la fuerza de las armas. Esta defensa, de nuevo, es algo concreto para solucionar un problema, de nuevo, concreto, que se está dando en la época, una época de terribles guerras de religión, que impedían, fijaros, el comercio mercantil, inclusive industrial, ¿no? Dar salida precisamente a esas producciones industriales que estaban surgiendo en Inglaterra, que, claro, no permitían medrar a la burguesía. Por lo tanto, lo que él está de nuevo metiendo en medio de todo esto es su ideología burguesa, capitalista, que va a dar pie a lo que es el liberalismo político, a lo que llamamos liberalismo político, que va a necesitar, obviamente, una paz religiosa, ¿vale? Que es en ese momento el problema mayúsculo, vamos, un problema muy grave que está impidiendo poder comerciar, ¿de acuerdo? Vemos, por tanto, que hay, como decía al principio, que localizar históricamente, económicamente, políticamente, de una forma muy clara, tanto el justnaturalismo de Locke como su contractualismo. Lo interesante, por lo tanto, es señalar que el pacto es un pacto recíproco entre los ciudadanos y el soberano, lo que tenemos aquí, porque realmente lo que viene a suceder en el momento en que se produce este pacto, tal como lo describe Locke, es que los seres humanos renuncian, que constituyen esa sociedad, renuncian a la libertad o a una parte importante de su libertad para someterse al poder común. Pero esta renuncia no es incondicional. Recordad que os dije antes que teníais que tener presente que el origen del poder está precisamente en este pacto y no en Dios. Y eso va a significar que va a haber un contrato recíproco, como os decía hace un momento, entre individuos y soberanos, y que obliga a las dos partes. No solo obliga a los individuos que firman el pacto a renunciar a su libertad y a dejar que sea el poder político, el soberano, quien ejerza el poder, la autoridad, la violencia, quien tenga los jueces, quien tenga la policía, etcétera, que obligue a que se cumplan esos derechos, cosa que no sucede en el estado de naturaleza, y que por lo tanto no hay cesión total de derechos, ¿vale? Sino que únicamente se renuncia a ejercer la fuerza de forma individual para que se ejerza la fuerza mediante unos representantes legítimos
¿vale? Que surgen del pacto, precisamente. Y que por lo tanto ese pacto del que estamos hablando es reversible. Si no se cumplen, acordaos que os dije, ese para qué es muy importante. El para qué se hace el pacto, para defender los derechos naturales. Si el soberano no está legislando o gobernando para defender esos derechos naturales, pues entonces el pueblo le puede quitar el poder, disolver ese pacto, ¿vale? Que había, hacer uno nuevo y darle el poder a otro, constituir una nueva sociedad y darle el poder a otro soberano, ¿no? Precisamente con el pacto lo que se hace es construir una sociedad civil, construir una persona, un cuerpo político, bajo la soberanía de un gobierno supremo. Pero acordaros, se hace con el pacto. No da Dios el poder a ese cuerpo político, ¿vale? Y se hace precisamente para establecer un juez, el Poder Judicial, ¿m? Que solucione las controversias y repare las injusticias o las injurias, etcétera, ¿no? Y no terminemos realmente en una guerra total, que es en lo que podría derivar clarísimamente el estado de naturaleza, donde no hay nadie que imponga orden. Perdón, lo siento. La idea es entonces que esa sociedad civil solo puede surgir a partir de un pacto. La monarquía absoluta, basada, por ejemplo, pero era lo más común en la época, basada en el origen divino del poder político, no podría nunca constituir una sociedad civil, es lo que tenéis aquí, ¿vale? Por eso es importante esa contextualización que os hice antes y que tardé un poco, ¿no? Tanto en la diapositiva anterior como en la otra, ¿no? En la que hablé antes. Porque es importante tener en cuenta todo lo que él va diciendo para llegar a este punto de cómo se constituye el poder político, por qué se constituye y para qué. Porque se hace ese pacto político para remediar los inconvenientes del estado de naturaleza, ¿vale? Estableciendo, aquí lo tenéis, una autoridad, ¿vale? La idea es entonces que haya una persona, una autoridad a la que apelar si se violentan mis derechos naturales. Tenemos entonces que explicar, por lo tanto, que el Estado realmente se constituye para eso, para defender los derechos naturales. ¿Y cómo se constituye? Por mayoría, mediante un sistema representativo del poder legislativo. Poder legislativo que, como poder ver aquí abajo, es el poder supremo, el poder superior, pero no el único, ya que también está el poder ejecutivo. Por lo tanto, el poder va a estar dividido, ya que, fijaros, este poder legislativo va a limitar y controlar al gobierno, al ejecutivo. Esta mayoría de la que estábamos hablando va a decidir qué tipo de gobierno va a haber. Lo podéis observar en los apuntes, que puede ser una monarquía, si se lo otorga a una sola persona, una oligarquía o una democracia, ¿vale? Tenéis ahí los diferentes tipos. Lo que realmente prefería, aunque pensaba que lo importante era otra cosa, pero él prefería una monarquía parlamentaria con la división de poderes de la que acabamos de hablar. Pero realmente lo más importante no es el tipo de gobierno, sino que el poder se pueda ejercer o se deba ejercer realmente por mandato expreso del pueblo, que es realmente quien conserva la potestad de dar ese mandato y recuperar ese mandato de quién debe gobernar. Por lo tanto, frente a otros autores como Hobbes, como Spinoza, Locke justifica el derecho a la rebelión, porque considera que, como dijimos anteriormente, si no se defiende aquello para lo que está hecho el gobierno, si no se defienden los derechos naturales, el pueblo puede rebelarse y quitar precisamente ese derecho a gobernar y a legislar. Decíamos que se debe legislar para proteger y gobernar, por supuesto, los derechos de los individuos. No os olvidéis que este es un liberalismo que defiende precisamente
los derechos individuales y no sociales, ya lo mencioné anteriormente. Representativo, aquí lo tenéis, representantes elegidos por el pueblo que van a estar en el Parlamento, van a constituir el Parlamento, y mencionaros que, aunque lo que no habla estrictamente de un poder judicial, sí va a decir que los jueces o digamos el poder de hacer juicios va a estar en el seno del poder legislativo. Más tarde Montesquieu va a separar este poder y va a decir que van a haber tres poderes diferentes que tienen que ser independientes y equilibrarse. Vimos entonces que el Ejecutivo, que es el gobierno, tiene que ser controlado por el Legislativo precisamente para no caer en una monarquía absoluta, porque Locke considera que una monarquía absoluta es absolutamente, valga la redundancia, perdón, incompatible o totalmente, si queréis, incompatible con una sociedad civil. Una sociedad civil solo puede ser una sociedad que defienda, fijaros, estos derechos que tenemos aquí de los individuos, que son los derechos naturales, y la única manera de defender esto es con esto, precisamente con algo que indique, que realmente haga que de hecho esto suceda, que el pueblo, los individuos que forman esa sociedad, son los que mandan a través de representantes, pero son los que mandan hacer las leyes, ¿no? Y los que hacen las leyes a través de representantes, ya digo, pero son los que mandan a hacer las leyes. Y fijaros, terminamos diciendo que esta monarquía absoluta no puede ser de ninguna manera un gobierno civil, es incompatible, como decíamos aquí, con una sociedad civil, porque el fin de esta sociedad civil que surge, recordad por favor, estamos hablando del pacto social, del contractualismo social y de cómo lo que defiende un tipo de política liberal, de liberalismo político, ¿no? Es evitar, remediar los inconvenientes del estado de naturaleza. Daros cuenta cómo estamos cerrando el tema tal como lo empezamos con el estado de naturaleza, ¿no? Que se derivan de que cada ser humano sea juez de su propio caso. El problema que veíamos al principio de todo, que aunque teóricamente parecía que todo estaba bien, y que sí, que es un estado de paz y armonía, en principio el estado de naturaleza en la filosofía política de Locke, porque es un estado de igualdad, de libertad. El problema es que si hay alguna ofensa, hay algún menoscabo, por ejemplo, de la propiedad, la propia persona, el propio individuo que ha sufrido la agresión o que ha sufrido un daño en su propiedad, va a tener que ser juez y parte, y no va a haber una autoridad externa, imparcial, y tampoco va a haber alguien que, digamos, pueda reponer ese daño con la suficiente autoridad. De ahí que necesitemos un parlamento y que necesitemos, perdón, que necesitemos un gobierno. Por eso se firma el pacto y por eso es necesario que haya un gobierno que no sea autoritario, absoluto, etcétera, sino que esté para defender los derechos del estado de naturaleza.